contratos que han sido suscritos por la minera estatal Codelco con una postura más de fondo respecto a qué hay que hacer con el cobre y si es permisible o no que las empresas extranjeras o transnacionales actúen de esa manera con Codelco, con el cobre de todos los chilenos. Partamos conversando de este conflicto de Anglo American Codelco y su visión como una de las personas que defienden la nacionalización de estos recursos. Bueno, me aprovecho que usted ha señalado que esto es un tema más de fondo, porque los árboles nos impiden ver el bosque y aparece por primera vez ante los televidentes que los políticos se preocupan de Codelco, Codelco hablándole a la gente. Parece raro, ¿no? Parece raro, o sea, han estado en un secreto absoluto. Codelco no deja que nadie les pregunte nada. Han dejado esperando a ministros, comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados, del Senado, y ellos dicen, no, nadie tiene que meterse con Codelco porque es una empresa autónoma. Entonces resulta que ahora, ¿qué ha pasado? Que están pidiendo ayuda a todos los chilenos para enfrentar un pantano en que ellos voluntariamente se metieron. Por eso voy al tema de fondo. El tema de fondo es que la diputada es suya y es mía y de todos los televidentes. Es de todos los chilenos, no es de Anglo American, ¿no? ¿Por qué? Porque la diputada fue ilegalmente vendida por Pinochet a la EXO Standard Oil, en 1979. ¿Qué había en 1979? La Constitución de 1925 corregida el 11 de julio del 71. ¿Qué dice la Constitución Política del Estado aprobada por todos los chilenos, por todos los partidos políticos hace 40 años, en julio del 71? Dice que el cobre de todos los yacimientos mineros es de manera absoluta, exclusiva, inalienable e imprescriptible de propiedad del Estado. Por lo tanto, la disputada no se puede ni vender, ni enajenar, ni arrendar, nada. Estamos hablando de un año antes de la Constitución del 80, de Pinochet, ¿ya? Por lo tanto, Pinochet no tenía atribuciones para vender la disputada y por lo tanto la disputada fue mal vendida a una empresa extranjera porque Pinochet se tomó las atribuciones porque tenía el poder militar en sus manos. Es producto de la violencia política sobre la ciudadanía. De manera que nosotros, a ustedes y a mí, estimados televidentes y estimado Mauricio, nos robaron la disputada del 79. A ver, vamos a precio vil, a precio vil. 90 millones de dólares. Vamos atrás, vamos al año 1971, cuando el gobierno, con el apoyo de todos los partidos políticos, como usted lo dice, una iniciativa del gobierno de la Unidad Popular, pero con un apoyo finalmente transversal a nivel político, consigue nacionalizar el cobre. A nivel social. Y a nivel social. Calle por calle, sindicato por sindicato, todos los chilenos discutieron, conocieron y aprobaron la nacionalización. Es un hecho patriótico. Culturalmente nos une, nos identifica la nacionalización del cobre. Es lo más patriótico que se ha hecho en Chile desde la batalla de Maipú. Esa es la importancia que tiene la nacionalización. Entonces, vender eso en 90 millones de dólares a la disputada es un regalo y un insulto a los chilenos por parte de Pinochet. ¿Qué es lo que hace la Exxon? Lo explota 24 años y no paga un centavo de impuesto. Segundo insulto, un centavo de impuesto porque durante 24 años estos malos capitalistas que son la Exxon tuvieron pérdidas. ¿Tú crees eso? Esa ficción jurídica. Ficción jurídica, es una manera de robarnos. Decir que tuvieron pérdida 24 años. ¿Ya? Y una manera también de entender nosotros de que no hay ninguna persona inteligente que piense que eso sea verdad. Salvo el presidente de la República en ese tiempo, el general Pinochet, su ministro de Minería y su ministro de Hacienda, que permitían a la empresa declarar pérdida. Venden lo que compraron en 90 millones de dólares el 79, lo venden en 1.300 millones de dólares en el año 2004. De 90 millones de dólares que pagaron, cobran 1.400 millones a la Anglo American. Tercer robo. O sea, estamos hablando de 14 veces el valor al que lo compraron. Eso sí es una buena manera de hacer negocios con cobre suyo, mío y de los televidentes. A eso súmele usted de que la operación de venta de la Exxon a la Anglo American se hace en un paraíso tributario de las islas del Caribe. Por lo tanto, no pagan la transferencia de un bien chileno, que es de todos los chilenos, no pagan la transferencia en Chile. Ante la presión popular, el presidente Lagos le exige a la Exxon que pague la transferencia de esa operación. Y fija el propio presidente Lagos en una entrevista televisiva
que para hacer la transferencia la Exxon y la Anglo American tenían que pagar 300 millones de dólares. Levantó el dedo el presidente Lagos. Pagan 300 millones de dólares. 3 días más tarde aparece chiquitito en los diarios, en ningún canal de televisión, nada, de que se hizo la operación con el acuerdo del gobierno chileno, con el acuerdo de la Exxon y de la Anglo American, y pagaron 27 millones de dólares por la transferencia. ¿Qué pasó? El presidente de los chilenos exige 300 millones. La Anglo American y la Exxon tienen más poder que el presidente de todos los chilenos. Ya, pero una cosa es exigirlo y la otra tener las herramientas legales a lo mejor para poder que eso se concrete. ¿Las tiene el Estado chileno o no las tiene? Esto se hace en secreto. Se hace en secreto para que la opinión pública no tenga posibilidad de identificar los elementos de la injusticia o de la corrupción. Yo no le puedo decir en este momento a ciencia cierta cuánto hubo de injusticia en que pagaran 27 millones de dólares o cuánto de corrupción, pero merece mucha sospecha que 3 días antes el presidente de la República hable de 300 millones de dólares de impuestos y que a los 3 días después aparece pagando solamente 27 millones de dólares. Es el cuarto elemento grave de esta situación. El quinto elemento grave. Pagan los 27 millones. Se hace cargo la Anglo American de este yacimiento que es de todos nosotros y que no deberíamos nunca haberlo enajenado, ¿ya? Y llegamos entonces a un momento en que la Anglo American le contrata con Codelco la compra o reconoce la posibilidad de que Codelco pague el 49% de las acciones de ese yacimiento. ¿Cuánto le cobra la Anglo American a Codelco por el 49%? 7.000 y tantos millones. Es decir, que el 100% serían más o menos 15.000 millones, ¿verdad? Bueno, es decir, ahora me dirijo nuevamente a nuestros televidentes. Lo que Chile vendió en 90 millones, lo está comprando en 15.000 millones. Ese es el tema de fondo. Que estamos comprando un yacimiento mineral que es nuestro, suyo, mío y suyo. Y que estamos pagando indebidamente por el 49%, vale decir la nada misma, porque con el 49% usted no controla la empresa. Con el 51% de acuerdo, pero toda la administración, toda la producción, toda la comercialización va a quedar igual en manos de la Anglo American. Y la guinda de la torta, Mauricio. ¿Quién hace esta operación? La puerta giratoria. 2 funcionarios que fueron 20 años empleados de la Anglo American y que ahora con el presidente Piñera entran a Codelco. Es decir, están trabajando para sus expatrones. Es decir, están pavimentando el camino para su regreso a las empresas transnacionales privadas que las van a acoger una vez que cesen sus funciones cuando cese el gobierno de Piñera. Esto es muy grave. ¿Qué tiene que hacer el gobierno, a su juicio, en este caso puntual? ¿Cómo se sale de este embrollo? ¿Y yendo a los tribunales como ha anunciado Codelco, como lo ha anunciado el gobierno, o tomando medidas más de fondo? El gobierno tiene, ¿Qué puede hacer el gobierno? tiene todas las atribuciones para nacionalizar la disputada Las Condes porque es una propiedad del Estado de Chile, de manera absoluta, exclusiva, inalienable e imprescriptible. Sí. Ese párrafo de la Constitución que dejó el Parlamento unánimemente establecido en 71 está vigente hoy, porque Pinochet cuando redacta, no, Pinochet no sabía redactar, cuando Pinochet firma la Constitución de 1980, conserva ese párrafo. Usted se va a sorprender de lo que le voy a decir. Pero Jaime Guzmán y los Chicago Boys quisieron borrar eso. ¿Y sabe quién se opuso? José Toribio Merino Castro. El jefe de la Armada dijo... El almirante Merino. El almirante Merino. Y lo hizo no el día martes, ni a las 11 de la mañana. O sea, todavía no estaba en estado de intemperancia. El almirante Merino dice, no se puede cambiar la Constitución en ese punto porque esa no es una obra de los marxistas, esa es un acuerdo del Estado de Chile, de todos los partidos políticos. Y los militares estamos muy desprestigiados ante la opinión pública, lo estoy citando textualmente. Estamos muy desprestigiados. Si privatizamos el cobre, nos vamos a desprestigiar más aún. Dejemos la Constitución tal como la dejó el señor Allende y después los civiles, cuando lleguen al gobierno, allá ellos, si quieren, privatizan. Oiga, pero los civiles parece que lo hicieron peor que claro, los militares. Pues, absolutamente, que usted nos está contando.
absolutamente peor. O sea, los Gustavo, civiles entregaron el 72% del cobre. Gustavo, Pinochet entregó el 8% del cobre. Gustavo, Y se lo está diciendo alguien sí. que no es pinochetista. Sí, no nos escapemos del tema puntual. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Usted dice nacionalizar nuevamente la disputada de Las Condes, pero veamos pero veamos las consecuencias internacionales. ¿Cómo reaccionarían los mercados? Y se lo pregunto usted como conocedor del tema. Si el Estado chileno nacionaliza, no todas, una mina que está en una disputa concreta con el Estado chileno. No pasa nada. No pasa nada. Las transnacionales no se van a ir a sacar cobre a Brasil, al Amazonas. No se van a ir. No hay. No van a ir a Argelia a sacar cobre. No van a ir a Siberia a sacar cobre. En ningún lugar del mundo les dan las garantías que les da Chile. Oiga, Chile, ¿y las reglas del juego son tan esgrimidas? las reglas del juego, mire, las reglas del juego son Asamblea General de Naciones Unidas 1962. Bien clarito. Todas las naciones son libres de hacer uso de sus recursos naturales y establecer las exigencias que las empresas extranjeras deban cumplir en el usufructo de esos bienes. Asamblea General de la ONU, ¿ya? Fondo Monetario Internacional, resolución del Fondo Monetario Internacional, la fecha no la tengo clara, pero hace más de 10 años, que reconoce que los países deben establecer las propias reglas del juego respecto a los capitales extranjeros en la minería. Y la experiencia histórica, pues. Punto uno, lo está haciendo un Estado que ya, el 71, nacionalizó sus yacimientos mineros. Es decir, esta no es una volada que se le ocurrió a usted o a mí. Esto es una cuestión que el Estado y la sociedad chilena habían adoptado como doctrina nacional, como hecho identificatorio de nuestra propia cultura soberana, libertaria, digna, patriótica, de que los chilenos manejábamos nuestro cobre. ¿Por qué? Porque podemos manejarlo, pues, Mauricio, porque tenemos los mejores... Sí, podemos manejarlo, pero vamos a los argumentos de quienes dicen que no podemos nacionalizar todo el cobre. Y se lo digo porque se cuestiona la capacidad de inversión que tiene el Estado chileno para poder invertir en nuevos yacimientos. De ahí las asociaciones de Codelco, entre otras cosas, con empresas extranjeras para nuevos yacimientos. Se cuestiona también la capacidad de gestión que pueda tener Codelco para obtener rentabilidad a un precio más allá de los costos. No, le estoy dando los argumentos. Después me los rebate. Argumentos no míos, sino que de quienes defienden la privatización de buena parte del cobre. Una cierta ineficiencia de Codelco en comparación con las empresas privadas para administrar los yacimientos. ¿Qué opinan de eso? Burdo. Falso. Las tres cosas son absolutamente falsas. Ya, vamos primero con la capacidad de inversión para poder explotar nuevos yacimientos. Pero usted comprende, Mauricio, que nosotros en Chile tenemos el 50% de las reservas de cobre del mundo, de todo el mundo. De manera que nosotros levantamos un dedo y hay 100 bancos que están dispuestos a pasarnos los capitales que necesitemos porque la garantía para cualquier préstamo está en los yacimientos. No necesitamos inversión extranjera, ni para explotar nuestro cobre, ni nuestro litio, ni el agua de nuestra cordillera. Capacidad de Codelco en términos de gestión. Se dice que Codelco es una empresa que tiene mucha grasa, una empresa pesada en comparación con la competitividad que pueden tener las empresas privadas. No hay mediocridad peor que las empresas transnacionales. Se farrean los costos a manos llenas, hacen operaciones a futuro y esgrimen pérdidas con operaciones a futuro. Tienen elefantes burocráticos. Lo que pasa es que pagan malos salarios, lo que pasa es que explotan más, lo que pasa es que ocultan sus balances, lo que pasa es que le mienten al ministro de Hacienda y al secretario de Impuestos Internos. Entonces, ¿cómo le van a decir a Codelco que no tiene experiencia? Si Codelco tiene experiencia desde hace 30, 40 años, los ingenieros chilenos, los comercializadores chilenos, los expertos chilenos son los mejores del mundo. Aquí está todo el know-how del cobre, no solo la producción, de la fundición y la refinación, sino que también de la comercialización. ¿Cuánto tendríamos que pagarle a las empresas, si es que nacionalizáramos el cobre? Porque las empresas extranjeras son del 71 también se tuvo que pagar, es decir, se nacionalizó, pero se tuvo que compensar a las empresas en su momento. No, el 71 no se le pagó porque por fallo del Contralor General de la República se estableció que lo que habían ganado en los 50 y tantos años de explotación era mucho más que las utilidades razonables que tiene cualquier empresa minera. Entonces estableció el Contralor General que lo que había sacado de Chile por merced a nuestro cobre era 3 veces más de lo que habrían ganado normalmente. Por lo tanto no se les pagó indemnización. O sea, un yacimiento pequeño fue indemnizado. ¿Usted le pagaría disputada, por ejemplo, si tuviera que nacionalizar? Pero por ningún motivo. Pero es absurdo. Primero, porque todo lo que se han llevado ya están recontra pagados. O sea,
Es que aquí estamos hablando, Mauricio, de cifras colosales, pero me interesa la última cláusula. Esto de la eficiencia de las empresas extranjeras. Gustavo, le propongo Ese es un mito. que conversemos de eso a la vuelta comercial. Ya está sonando la música que nos indica nuestra primera pausa comercial. Hablemos de cifras a la vuelta. Tenemos las cifras del Consejo Minero para irlas contrastando con sus argumentos en este frente regional, donde estamos hablando de cobre con este conflicto de disputada de Las Condes, la Anglo American, como es conocida esta empresa, y el lío en el que está metido Codelco del Estado chileno. Ya regresamos conversando con Gustavo Ruz sobre este tema. Bueno. Bien, estamos conversando con Gustavo Ruz Zañartu, cofundador del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre, hablando precisamente de este mineral, del denominado sueldo de Chile. Volvamos a los argumentos del Consejo Minero, de quienes defienden que no todo el cobre sea estatal, sino que buena parte lo controlen y lo exploten los privados y que vía impuestos, vía royalty, dejen ganancias para el Estado. Las cifras. El Consejo Minero ha explicado que, o muestra cifras, están en su sitio web por lo demás, que entre los años 2005 y 2009, sirve como referencia, ingresaron a las arcas nacionales, al erario nacional, cerca de 25.000 millones de dólares, 24.817 millones de dólares por concepto de impuesto a la renta y royalty. Recordemos que fue aprobado un aumento del royalty hace pocos meses, esas cifras pueden subir un poco. 3%. Uno de los argumentos. Otro de los argumentos, la participación de Chile como productor de cobre a nivel mundial. El año 73, 74 tenía cerca del 10%, ahora Chile tiene un 33,7% del mercado internacional en términos de la producción de cobre. Bueno, una vez vamos confrontando el Una vez más, Mauricio, ahí hay gato encerrado. Ahí ellos están emborrachando la perdiz. Porque resulta que Chile, cuando tenía el 100% del cobre en sus manos, efectivamente tenía un nivel de precio del cobre de $1, $1.50, hasta $2. Pero llegan las empresas mineras. ¿Por qué llegan a saco el 91, 92 y no llegan durante el régimen de Pinochet? ¿Usted puede creer que las empresas mineras no venían a explotar acá porque Pinochet torturaba o porque violaba los derechos humanos? ¿Usted cree que estos gerentes saben algo de sentimientos humanos, de tortura? No era por solidaridad con el pueblo chileno que las empresas no vinieron antes. Vinieron con Elwin porque Elwin, a 29 días de iniciar su mandato, manda al Congreso Nacional 3 proyectos de ley que le dan todas las facilidades que necesitaban las empresas mineras del cobre y que no les había dado el gobierno militar. Comienza el boom de los 90. Claro, por eso llega la inversión. Entonces todos los chilenos nos hablaban de que estamos muy bien con nuestra economía porque viene la inversión extranjera. Pero ¿a dónde venía la inversión extranjera? ¿A instalar fábricas de herramientas, fábricas de zapatos, algo para darle valor agregado a nuestra producción primaria? No. Llegaba a la minería, porque aquí era igual que en la Polar, era llegar y llevar. Entonces ellos saquearon de tal manera nuestros recursos mineros, se llevaron el concentrado de cobre sin elaboración, sin fundición, sin refinación, que saturaron el mercado internacional. Y bajó el precio. Y bajó el precio de $1.50 o $2 a 80 centavos de dólar entre el año 1990 y el año 1999. 9 años en que el dólar se fue a pique. ¿Por qué? Porque Chile le colocó a la demanda, al mercado internacional, de cobre. 3 veces más de lo que la demanda exigía. Y se fue el precio para abajo. Y ahí está la trampa. ¿Por qué el Consejo Minero está hablando de las cifras del año 2005 en adelante? ¿Por qué no habla de las cifras del año 1991 en adelante? Porque ellos son los responsables de que Chile haya perdido por lo menos 20.000 millones de dólares entre el año 1992 y el año 2000, a raíz de que bajó el precio del cobre, porque ellos hicieron una sobreproducción con la cual triplicaron la demanda que había a nivel mundial. ¿Ya? Aquí no tenemos una OPEP que controle los niveles de crudo, por ejemplo, que ellos bajan o suben el precio del barril a su gusto, aumentando o disminuyendo la producción. Sigamos con los argumentos que dan quienes defienden... Me falta un detalle muy importante. pero le voy a preguntar lo siguiente. Se dice que, por ejemplo, hasta el año 91, 92, las ciudades del norte eran ciudades prácticamente, a excepción de Calama, que era un campamento minero con Chuquicamata, eran ciudades apagadas, y que gracias a Ahora tienen mall. No, pero me refiero a que son ciudades que, en términos de profesionales, en términos de desarrollo, en términos de infraestructura, en términos de empleo,
y de remuneraciones han mejorado la calidad de vida. Dicen quienes defienden la minería privada que si eso no sucedía y si seguía el ritmo que mantenía Codelco, es decir, concentrando el desarrollo minero solamente en ciertos campamentos, eso no hubiera sucedido. ¿Cuál es su argumento? Bueno, habría que preguntarle a los atacameños, a los antofagastinos, a la gente del norte, cómo ha sufrido con las transnacionales mineras. Punto uno. ¿No hay más trabajo allí? ¿Cómo barrieron con los pirquineros? O sea, había más de 4.000 pirquineros solo en Copiapó, y la FEL 2 los barrió a todos. ¿Cómo han contaminado todo el entorno de los yacimientos? ¿Cómo han arruinado las comarcas y las comunidades campesinas e indígenas de los diaguitas, de los atacameños? Pero Codelco no es ningún ejemplo de, Por cierto que de ecología y contaminación, ¿no? Pero lo que quiero decir es que nos vengan a decir que porque construyó un edificio, porque le regalaron un televisor a la universidad, porque hicieron un parque para un jardín infantil, están devolviendo los miles de millones que se han robado. El problema es que este es un robo. Pero ¿hubiera tenido el Estado chileno la misma capacidad de producir, de desarrollar proyectos como lo han hecho los privados? Punto uno. Codelco ha cotizado, ha tributado al Estado chileno 3 veces más. Con el tercio que produce, tributa para el Estado chileno 3 veces más que las empresas privadas transnacionales que tienen el 72% de la producción. O sea, debería ser al revés, ¿ya? Si ellos producen el 72% y Codelco el 28%, ellos deberían tributar mucho más al Estado. Ocurre todo lo contrario. Como ellos hacen evasión y elusión tributaria, entonces es Codelco el que lleva la carga principal. Lo que tributa Codelco a la economía nacional es más que el conjunto de empresas privadas y públicas del Estado chileno. De manera que Codelco es una empresa rentable, es una empresa que tiene excelencia en su proceso de producción. Y otro cuento es cómo los políticos de la concertación usaron la vicepresidencia de Codelco y el cuerpo directivo de Codelco para pagar favores electorales a los expolíticos, a los exdiputados, a los exgerentes, a los exministros, inventándole comisiones de servicio o pagos por trabajo que no han hecho. Es decir, que se utilice como caja electoral, igual que el Banco del Estado o Correo, ese es otro cuento. Algunos dicen que eso es inherente al Estado, ¿no? No, me parece un cinismo. O sea, decir eso y un cinismo, porque el Estado, el encargado del bien común, nos representa a usted y a mí, y nosotros no podemos aceptar como una broma algo que es asqueroso, ¿no? Que se use el Estado como caja de pago de la clientela electoral. Pero el problema más grave, Mauricio, son las cantidades que están en juego. Si las transnacionales se están llevando este año, el año pasado se llevaron más o menos 35.000 millones de dólares, este año se van a llevar como 38.000 millones de dólares. Vale decir, eso triplica lo que Chile gasta en salud, vivienda y en educación. Si el presidente Piñera a los estudiantes de la Universidad del CONFECH les ofreció 3.500 millones para resolver el conflicto, ¿verdad? 3.500 millones, o sea, 10 veces lo que Piñera necesita para pagar la solución del conflicto estudiantil es lo que en un año se lleva a las transnacionales el cobre. Entonces, ¿qué significan esas cantidades colosales al lado del hecho de que regalen, que pavimenten una calle, o que se haga un mall, o que la gente compre camionetas 4x4? Sí, el cobre es de todos los chilenos. Con eso deberían resolverse los problemas que hay en la Araucanía, el hambre que hay en las poblaciones de Santiago, la situación de Gustavo, pero se nacionaliza el cobre. Pongámonos en un ejemplo muy lejano y muy remoto, porque ni siquiera hay discusiones respecto a ese tema, pero pongámonos... Pero esa es la vergüenza. No, por eso le digo, más allá de lo que podemos estar conversando nosotros dos esta noche, es muy difícil que hubiera un acuerdo político para nacionalizar el cobre, al menos no con los políticos que hemos elegido eso sí, y que están allí. ¿Ah? Pero, momento, es que cuando tú me dices acuerdo político, me estás indicando que los únicos que pueden hacer aquí son los señores que son políticos de la cúpula. Vamos a terminar en materia constituyente, en materia de acuerdos políticos, pero para ir cerrando el tema del cobre. Si nacionalizáramos ahora, ¿es una utopía pensar que toda esa producción puede pasar a manos del Estado, o esto es un proceso de largo aliento? Es decir, ¿tiene la capacidad el Estado o Codelco de hacerse cargo de seguir operando, produciendo y explotando todos estos yacimientos? Mire, Mauricio, lo único acuerdo sensato, justo, patriótico, democrático, legal, constitucional, es recuperar todo el cobre. Porque el cobre nunca debió haber sido privatizado. Lo que es correcto en justicia, en economía, en derecho, es que todos los yacimientos de cobre son del Estado, como lo acordó el Parlamento, que sí fue elegido democráticamente el año 71,
que no había sistema binominal, ni había senadores designados, ni había trampa. Este Parlamento no es democrático. Este Parlamento no es democrático. Hay que hacer cambios en la Tiene Constitución. senadores designados, tiene candidatos que son elegidos con trampa, pagados por las empresas multinacionales. Nos quedan 2 minutos. ¿Hay que hacer cambios en Constitución, en materia O constituyente? sea, hay que absolutamente cambiar esta Constitución. ¿Por qué en la patria de Neruda, en la patria de Gabriela Mistral, de Frei, de Allende, de Arturo Alessandri y Carlos Ibáñez, tenemos que estar regidos por una Constitución que hizo el señor Matei, el señor Merino, el señor Mendoza y el señor Pinochet? Firmada por Lagos, sí, ahora. Bueno, pero la única razón para que estos 4 señores nos mortifiquen la vida, a usted, a mí y a todos los televidentes, es que tenían fusiles en las manos. ¿Es ético eso? ¿Por qué Chile es el único país de América Latina que no tiene una constitución redactada por los propios chilenos? ¿Por qué lo hizo Perú? ¿Por qué lo hizo Bolivia? ¿Por qué lo hizo Argentina? ¿Por qué lo hizo Brasil? ¿Por qué lo hizo Ecuador? ¿Acaso somos un país inferior? ¿Somos una raza inferior nosotros? El statu quo teme una explosión social con eso. Bueno, por supuesto, eso ocurre desde la época de Espartaco, pues el status quo, la élite le tiene miedo al pueblo, por supuesto. Don Carlos Larraín decía, si hay asamblea constituyente, cualquiera va a venir a opinar, claro. O sea, para ellos los únicos que pueden opinar son los ricos, los terratenientes, los grandes banqueros y por supuesto la Embajada de Estados Unidos, que es la opinión que más pesa y que no aparece en la televisión. Pero claramente lo que nosotros necesitamos acá es hacer valer lo que es democrático. Lo que es democrático es que el cobre fue nacionalizado, nunca debió ser desnacionalizado. Punto 1. Desde el punto de vista económico, el peor negocio que ha hecho Chile ha sido privatizarlo. ¿Por qué? Porque no solo nos roban porque no pagan impuestos. Lo más importante, Mauricio, es que no nos permiten fundir, refinar y manufacturar el cobre. Darle valor agregado. Darle valor agregado. Porque si usted funde y refina el cobre, se da cuenta que en lo que aparece realmente en términos de producto, hay oro, hay molibdeno, hay plata, hay vanadio, hay otros metales. Y esos metales son tan valiosos y tienen tanto valor en divisas como el cobre mismo. Pero estos señores se lo llevan gratis, no pagan por eso. Entonces, necesitamos fundir y refinar en Chile y tenemos buenas fundiciones, buenas refinerías, buenos ingenieros, buenos obreros para hacerlo. Pero además deberíamos manufacturarlo, deberíamos vender cables, deberíamos vender cañería. Ese micrófono que usted tiene ahí, estas luces que hay en el estudio, las construcciones, las armas, las balas, los fusiles, los tanques, los aviones, todo tiene cobre. Entonces es un escándalo de marca mayor que los señores de la disputada nos estén diciendo ayúdennos a recuperar la disputada para comprar el 49% de las acciones de la disputada, pagárselos a Codelco con un préstamo a la Mitsubishi, en circunstancias que la inmoralidad más grande fue quitarnos la disputada por 90 millones de dólares. Gustavo. 90 millones de dólares contra 15.000 millones de dólares. Es lo que estamos pagando. Gustavo, ¿se nos acabó el tiempo? Bueno, pasó rápido. Es una lástima porque tus preguntas son muy pertinentes, pero vamos a tener más requieren tiempo, de mucho más tiempo vamos a de tener más explicación. tiempo, vamos a seguir abordando este tema. Si la opinión pública supiera cómo se roba ahí, no estaría quieta en su casa viendo la farándula. Gustavo Ruz, conversando con nosotros, con ustedes, sobre cobre, sobre el sueldo de Chile esta noche en Frente Regional. Hasta pronto.